Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la Virgen del Chorrito. Siglos antes de que los españoles irrumpieran en estas tierras, en lo que hoy es el estado de Tamaulipas, había varios pueblos originarios. Los pobladores de la Sierra Madre Oriental habitaban en las cuencas de los ríos que ahora conocemos con los nombres de Purificación, Santa Engracia y San Antonio, en los valles del municipio de Hidalgo. Uno de los dos pueblos más bravos y aguerridos de estas regiones era el de los Janambres, quienes eran nómadas y dominaban amplias llanuras de la Sierra Madre. Se dice que eran recolectores y cazadores, y que menospreciaban a los pueblos que se dedicaban a la agricultura, pues los consideraban cobardes. Y también estaban los pisones, quienes conformaban un pueblo más sedentarizado y dedicado en gran parte a las labores agrícolas, aunque también cazaban y recolectaban. Pero los janambres eran los más temidos. Les tenían verdadero pavor por ser los más belicosos y bestiales a la hora de enfrentarse a los demás pueblos. En el vasto territorio entre la Sierra Madre y la costa del Golfo habitaban otros pueblos, a los que se les llegó a reconocer con nombres españolizados como los Pasitas de la Sierra, que en su mayoría eran sedentarios y se dedicaban a la agricultura, aunque otros eran nómadas, cazadores y recolectores. También estaban los marihuanis, quienes eran sedentarios y se dedicaban principalmente a la agricultura y a la alfarería. Y luego estaban los maratines, que también eran sedentarios, agricultores, alfareros y muy pacíficos. Pero no cabe duda que los janambres, y en menor medida los pisones, eran pueblos que infundían un gran terror a sus vecinos, debido a que les hacían la guerra con gran ferocidad. Al parecer, al finalizar las batallas, tomaban los cuerpos de sus enemigos y los decapitaban, y hacían especies de collares con sus orejas y con sus narices. Luego, se dedicaban a celebrar el triunfo en los llamados mitotes, que eran unas ceremonias en las cuales danzaban y mostraban las cabezas de sus enemigos y entonaban cánticos de guerra referidos a sus victorias en el campo de batalla. Incluso se llegaban a presentar algunos actos de antropofagia. De acuerdo con las versiones que sobre estos pueblos difundieron los españoles, los janambres, esos bárbaros como despectivamente les llamaban, no tenían ninguna religión, pues en sus mitotes efectuaban ritos relacionados con el sol, con la luna, con las nubes o con el frío, entre otros aspectos referidos a su mundo, a la naturaleza, a sus creencias y a sus necesidades humanas. Como los janambres eran nómadas, por supuesto, no se establecieron en algún lugar de manera permanente. En sus campamentos temporales, en los que armaban algunos jacalillos, se quedaban solo algunas semanas y luego partían en busca de nuevos sitios de recolección y pesca. Si en los nuevos sitios se encontraban algunas cuevas, en estas podían quedarse sin mayor problema. Junto a las cuevas de una gruta inmensa, situada al pie de la Sierra Madre y en las cercanías del denominado Cañón del Río Blanco, los janambres acostumbraban efectuar sus mitotes, a los que los españoles calificaban de bestiales y horrendos. Al parecer, en las noches se reunían cientos de hombres y mujeres para celebrar acontecimientos importantes como los matrimonios, la cacería, la recolección o la guerra. Durante las ceremonias bailaban, comían, entonaban canciones y bebían un brebaje preparado con peyote. La bebida y las danzas ceremoniales se efectuaban alrededor del fuego, hasta que alcanzaban un estado de furor bélico que les era sumamente útil para infundir terror a sus enemigos cuando se enfrentaban en el campo de batalla o para sacrificarlos luego de haber obtenido la victoria. Cuenta la leyenda que muchos de estos festejos, muchos de estos mitotes, fueron celebrados en la que se conoce como la zona de El Chorrito. Por eso, para borrar el estigma de los horrendos crímenes y sacrificios perpetrados por los janambres, la Virgen concedió el milagro de su aparición en aquella gruta inmensa al pie de la Sierra Madre Oriental. Se dice que por allá por el siglo XVII,
Para guarecerse de una terrible tormenta, algunos pobladores se refugiaron en una de las cuevas de la gruta y tuvieron que permanecer allí durante varios días, hasta que se calmaran las lluvias. Pero estando allí, notaron que las aguas que se habían filtrado en la cueva habían formado muchas estalactitas de sarro. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando vieron que casi a la salida de la gruta, esculpida a gota, se hallaba una imagen de la Virgen, la Madre de Dios. Debido a que estos pobladores ya habían oído a los frailes franciscanos hablar del milagro del Tepeyac, es decir, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, no dudaron ni por un instante que se trataba de la misma Madre de Dios, y por eso se postraron ante su sagrada efigie y le agradecieron por haberlos salvado de la terrible tormenta. Luego, los que al parecer eran unos pastores, comenzaron a difundir la noticia de tan milagroso hallazgo y desde entonces comenzaron a venerar a la Virgen del lugar. En el año de 1939, las autoridades eclesiásticas mandaron esculpir la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro de la cueva y luego se creó una tercera efigie de la Morena del Tepeyac a un lado de la cascada del Chorrito. Todo esto ocurrió en el que hoy es elegido El Chorrito, dentro de los límites del municipio de Hidalgo, nombrado así en honor del padre de la patria en el hermoso estado de Tamaulipas. Y como seguramente ya lo habrás advertido, se le llamó El Chorrito porque el río que nace a un costado de la gruta forma una bella cascada de casi 30 metros de altura. En la actualidad, el de la Virgen del Chorrito es el santuario católico más visitado del noreste de México y del sur de Texas. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.